Hola, en este video voy a abordar de manera breve la naturaleza jurídica del juicio ejecutivo mercantil y su procedencia conforme al Código de Comercio. Bien, en cuanto a su naturaleza, el juicio ejecutivo mercantil es un proceso especial, generalmente sumario o breve, que constituye una variante del proceso de ejecución que, como sabemos, se encamina a obtener de un juez una actividad tendente a hacer efectiva una decisión que ha quedado cristalizada en una sentencia ejecutoriada o firme. Este juicio ejecutivo se distingue de otros, conocidos como juicios de cognición, porque en los de cognición el juez va a ordenar la ejecución solo hasta después de que emita una sentencia en la que haya considerado que procedió la acción, lo que desde luego presupone que analizó los hechos, que examinó el derecho y que valoró las pruebas. En otras palabras, en un juicio de cognición, como pudiera ser, por ejemplo, un juicio reivindicatorio, el objeto es determinar a cuál de las partes le asiste el derecho y solo hasta que se dicte sentencia en la que se establezca que a determinada parte le asiste razón, va a dar inicio la fase ejecutiva. En cambio, en un juicio ejecutivo mercantil, esto no es así, porque en este juicio no se trata de decir o de conocer cuáles son los derechos dudosos, sino que la parte actora, con la sola presentación de la demanda, busca llevar a la ejecución lo que consta o lo que aparece en un determinado título ejecutivo, porque la ley establece una presunción legal que, si bien admite prueba en contrario, permite establecer, al menos de manera provisional, que es legítimo el derecho que consta en el documento exhibido por el demandante. Entonces, si notamos, la diferencia en el juicio ejecutivo mercantil es que se va a iniciar la ejecución con base en la mera presunción que emana de un documento que trae aparejada ejecución. Ya durante el trámite del asunto, la parte demandada podrá oponer las excepciones para destruir la acción ejecutiva, pero de entrada, el propósito del juicio ejecutivo es obtener el pago inmediato del crédito y, en caso de no obtenerlo, asegurar los bienes sobre los cuales se va a ejecutar un remate una vez que quede firme una sentencia condenatoria. Ahora, hasta aquí he insistido en que el procedimiento ejecutivo tiene lugar cuando la demanda se funda en documento que trae aparejada ejecución. Sin embargo, ¿cuáles son esos documentos? La respuesta la encontramos en el artículo 1391 del Código de Comercio, que establece 9 supuestos que vamos a ver en pantalla. La fracción primera dice que trae aparejada ejecución la sentencia ejecutoriada o pasada en autoridad de cosa juzgada y la arbitral que sea inapelable. Este supuesto se actualiza, por ejemplo, cuando en un determinado juicio mercantil las partes suscriben un convenio que aprueba la autoridad judicial, se eleva a la categoría de cosa juzgada y en él se precisa la existencia de un crédito cierto, líquido y exigible. En este caso, si alguna de las partes incumple ese convenio, basta promover juicio ejecutivo y adjuntar como prueba a base de la acción esa sentencia o convenio elevado a la categoría de cosa juzgada para que proceda la vía ejecutiva. Por otra parte, como podemos observar, la fracción segunda establece que traen aparejada ejecución los instrumentos públicos, así como los testimonios y copias certificadas que expidan los fedatarios públicos en los que conste una obligación exigible y líquida. Este supuesto se presenta generalmente cuando dos personas llamadas acreedor y deudor acuden ante un fedatario público, como un corredor público, y de común acuerdo establecen la existencia de una deuda contraída por el deudor con el acreedor y se pacta la forma en que debe realizarse el pago. Es importante tener presente que esta fracción segunda establece dos requisitos adicionales. Esto es, que en el instrumento conste alguna obligación líquida y exigible. La palabra líquida o la expresión líquida significa que la obligación es lo suficientemente determinada para despachar ejecución, es decir, que sea cuantificable en dinero. Por su parte, la palabra exigible es la ausencia de cualquier término o condición
que limite la posibilidad de pedir el cumplimiento de la obligación contenida en el documento. En este sentido, supongamos que en el mes de octubre se presente una demanda con motivo de un instrumento público en el que se especificó como fecha de pago el mes de diciembre del mismo año. En este caso, no se está ante una obligación exigible, ya que en el instrumento se pactó un mes posterior al en que se presentó la demanda. Por tanto, en ese momento, es decir, en octubre, aún no sería exigible el pago. Veamos la fracción tercera. Esta fracción prevé que trae aparejada ejecución la confesión judicial del deudor, según el artículo 1288 del Código de Comercio. Ahora, este precepto 1288 establece que cuando la confesión judicial haga prueba plena y afecte a toda la demanda, cesará el juicio ordinario si el actor lo pidiere así y se procederá en la vía ejecutiva. Quiero aclarar aquí que la confesión debe implicar el reconocimiento de la existencia de una deuda cierta, líquida y además exigible, porque estas son las condiciones esenciales en el título ejecutivo. Esto quiere decir que si falta uno o más de estos elementos, no se podrá considerar que el título es ejecutivo. A propósito de esto, puede suceder que una persona promueva unos medios preparatorios a juicio ejecutivo mercantil con la finalidad de provocar del futuro demandado una confesión en la que éste reconozca ante el juez la existencia de un adeudo cierto, líquido y exigible. Sin embargo, si la persona con la que se promueven esos medios no confiesa los tres elementos o estos elementos no derivan de la diligencia, el asunto no podrá tramitarse en la vía ejecutiva mercantil. Ahora, en la fracción cuarta, que establece los títulos de crédito, advertimos que tenemos que definir qué son los títulos de crédito. Y en este sentido, el artículo 5 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito establece que son títulos de crédito los documentos necesarios para ejercitar el derecho literal que en ellos se consigna. En otras palabras, son documentos mercantiles que tienen incorporados derechos y también obligaciones. Ejemplos de esto son las letras de cambio, los pagarés, los cheques, y aunque en la doctrina nos vamos a encontrar con algunos puntos de vista que parten de que los cheques en realidad no son títulos de crédito, sino son meros instrumentos de pago, lo cierto es que la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito sí los reconoce con ese carácter. La fracción quinta, como advertimos en la diapositiva, se encuentra derogada. En cambio, la fracción sexta establece que será considerado un documento que trae aparejada ejecución la decisión de los peritos designados en los seguros para fijar el importe del siniestro, observándose lo prescrito en la ley de la materia. Conforme a la ley del contrato de seguro, la empresa aseguradora se obliga, mediante una prima, a resarcir un daño o a pagar una suma de dinero cuando se lleva a cabo la eventualidad prevista en el contrato. En los casos en que existe un contrato de seguro de daños y se verifica el supuesto amparado en el contrato, digamos, la destrucción de un automóvil, para fijar el importe del siniestro, tanto la aseguradora como el asegurado pueden nombrar peritos para que dictaminen y se pongan de acuerdo en la cantidad que debe pagarse. La decisión que adopten los peritos de ambas partes y que sea aceptada por estas va a constituir el título ejecutivo a condición de que se haya fijado cantidad líquida y el pago sea exigible. Vemos también la fracción séptima, que esta se refiere a las facturas, cuentas corrientes y cualquier otro contrato de comercio firmado y reconocido judicialmente por el deudor. Cuando hablamos de facturas, tratándose del juicio ejecutivo, debemos entender que son aquellos documentos que denotan una compraventa comercial o la prestación de servicios. Generalmente, la factura produce indicios importantes sobre la relación comercial y la entrega de mercancías o la prestación de servicios, porque también debemos tener en cuenta que las facturas solo pueden provenir legalmente de comerciantes o prestadores de servicios
jurídicamente sujetos a ciertos requisitos de validez y en este caso hay un control estricto porque se tiene que atender desde la elaboración impresa hasta el empleo de estas facturas, por lo que la emisión de este tipo de documentos va a presuponer su autenticidad como regla general, desde luego, salvo prueba en contrario. En la diversa fracción octava, advertimos que se establecen los convenios celebrados en los procedimientos conciliatorios tramitados ante la Procuraduría Federal del Consumidor o ante la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros, así como los laudos arbitrales que éstas emitan. En estos casos, y a manera de ejemplo, conviene tener presente que para que el dictamen técnico emitido por la Conducef sea calificado como título ejecutivo y por ende como prueba preconstituida de un crédito exigible ante la autoridad judicial, se debe estar en presencia de una relación contractual y debe determinarse de manera fundada y motivada la existencia de una obligación pecuniaria cierta, exigible y líquida. Para profundizar sobre este punto, sugiero que examinen la jurisprudencia 75/2019 de la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en donde se estableció que el dictamen que mencioné puede tener el carácter de título ejecutivo, pero a condición de que consigne una obligación contractual incumplida, cierta, exigible y además líquida. Estas son las condiciones que hemos venido mencionando a lo largo de este video. Finalmente, vamos a encontrar la fracción novena, que establece que también tendrán aparejada ejecución los demás documentos que conforme a la ley tienen el carácter de ejecutivos. Esta fracción implica que el listado contemplado en este artículo no es de carácter limitativo, por lo que esa parte de la norma debe armonizarse con otras disposiciones de diversas legislaciones de las que emane que se está en presencia de un título ejecutivo. Un ejemplo de esto lo vamos a encontrar en el contrato de crédito, así como en el estado de cuenta certificado por el contador de una unión de crédito, ya que el artículo 48 de la Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito establece, y lo voy a citar textual, que el contrato o documento en que se hagan constar los créditos que otorguen las organizaciones auxiliares del crédito, junto con la certificación del estado de cuenta que se refiere el artículo anterior, es decir, el 47, serán título ejecutivo mercantil sin necesidad de reconocimiento de firma ni de algún otro requisito. Y así como ese ejemplo, hay varias disposiciones en diversas normas ajenas al Código de Comercio en donde se establece que determinado documento va a constituir título ejecutivo mercantil, por lo que en ese caso se deben armonizar tanto la fracción novena de este artículo 1391 del Código de Comercio con la porción normativa que establezca que el documento en comento es un título ejecutivo mercantil. A manera de conclusión, les comento que para reforzar lo que aquí se ha abordado, pondré a su disposición diversos criterios aislados o jurisprudencias de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que versan de manera fundamental sobre la procedencia del juicio ejecutivo mercantil y además su naturaleza. Lo importante es que tengan presente que este video es solo punto de partida y desde luego no de llegada. La idea es que ustedes adquieran un conocimiento base en forma previa a la sesión que tendremos para que así la clase se pueda enriquecer con sus comentarios y con las actividades que habremos de realizar. No olvidemos ese apunte que está en la obra Los Mandamientos del Abogado, de la autoría del ilustre jurista Eduardo J. Couture, que dice: piensa, el derecho se aprende estudiando, pero se ejerce pensando. Espero que este video les sea de utilidad. Nos vemos en clase.